Un economista que revolucionó la ciencia económica, que se llamó John Maynard Keynes, que decía a esto que él dice: en el largo plazo estamos todos muertos. Si estos ajustes monetarios y fiscales no son gratuitos, Mirá, Agustín, tienen un impacto recesivo sobre la actividad económica. Si lo que Agustín dice fuera cierto, entre el 2011 y el 2015 la economía argentina hubiera crecido a tasas espectaculares, porque el déficit fiscal, las políticas de estímulo fiscal, gastar más de lo que nos ingresa, se multiplicó por 6. Y en el 2016 aumentó más todavía el déficit fiscal. La economía cayó. Y la economía entre 2011 y 2000 ahora no crece. Está totalmente estancada y cayendo en términos per cápita, ¿sí? Entonces, en la medida... Entonces, no es la receta hacer gasto público deficitario y emitir dinero. Para hasta que no entendamos eso, digamos, no vamos a resolver nuestros problemas. ¿Creen realmente que este paquete de medidas van a cumplir lo que al menos la denominación del presidente dijo, el objetivo de aliviar el ajuste? Yo creo que no. Si querés que arranque. No, yo creo que no. ¿Por qué? Vamos a plantearlo así, en dos ejes, como vos decías. Hay una parte del paquete que apunta a restablecer el consumo, es lo que tiene que ver con los créditos del ANSES, etc. Vos pensás que son créditos sobre sectores que vienen sufriendo pérdida de poder adquisitivo muy fuerte el último tiempo, a tasas fijas del 50%. Cuando uno lo compara con las tasas que hoy está cobrando una entidad bancaria, probablemente parezca bajo, porque las tasas están mucho más altas que eso, pero son tasas altísimas. Después hay una serie de descuentos sobre comercios que para los sectores más vulnerables, que son estos jubilados o beneficiarios de programas sociales, que tienen muy bajo nivel de ingreso y que vienen tan apretados, difícilmente puedan aprovecharlo. O sea que no veo ningún impacto sobre el consumo de esas medidas. Y del otro lado, del lado de los precios, el intento de freno a la inflación, ahora quemando todos los manuales que el gobierno venía defendiendo con esta idea de congelamiento de precios, me parece que tampoco va a tener ningún efecto, porque es convocado en un contexto macroeconómico muy complejo, en una inercia inflacionaria muy fuerte. Ya lo único que logró fue una remarcación de precios para arrancar de niveles más altos, lo cual va a acelerar la inflación, el dato de abril muy probablemente. Y después me parece que va a ser de dudoso cumplimiento de esto por las fuertes presiones en el frente cambiario y porque además ya en otro plano es convocado de manera unilateral por un gobierno muy debilitado como para que esto pueda encontrar los consensos necesarios. Mira, te voy a contar una anécdota. Yo tuve mi papá un día tuvo un accidente de auto muy grande y estuvo internado un tiempo, ¿no? Estuvo dirimiéndose entre la vida y la muerte. Y mi mamá, que no era religiosa, de repente le abrías la billetera y tenía estampita de todos los colores. O sea, tenía a la Virgen, tenía al Gauchito Gil, al Sai Baba. La situación es similar en el gobierno. O sea, mi viejo está bien, por suerte eso es simple. Eso te iba a preguntar. El gobierno está parecido. El gobierno está desesperado. ¿Está desesperado por qué? Primero porque no le está encontrando la vuelta a la inflación. Aunque es discutible si la política monetaria no funcionó. Digamos, yo no creo que no haya funcionado. Pasa que hay que darle tiempo a estas cosas. Pero segundo, está desesperado por el tema electoral. O sea, en agosto tenés las PASO, en octubre tenés las elecciones. Y hoy releía una encuesta que salió a principios de año o a mitad del año pasado, donde se le preguntaba a los argentinos quién piensan que es el responsable de la inflación. Y la gran mayoría cree que el responsable es el gobierno y los empresarios. Y solo el 2% respondió que era el Banco Central. Cuando vos ves la inflación que bajó en Chile, en Colombia, en Perú, en general en todos los países de Latinoamérica. El caso paraguayo, ¿no? Que además es la economía que más crece. Paraguay también, que crece mucho y con muy poca inflación. Vos ves que bajó por dos cosas, porque el Banco Central se puso duro, empezó a hacer una política monetaria de control de la cantidad de dinero, la tasa de interés, lo que sea, y por el lado del Tesoro, del Ministerio de Hacienda, se fue terminando progresivamente el déficit fiscal, ¿sí? Ahora, si acá pensamos que la culpa es de los empresarios, es normal que el gobierno, si bien tiene como un plan macroeconómico que apunta al déficit y a la política monetaria, muestre esto. Digo, es una cuestión electoral. Quiere decirle a la gente, ¿ustedes creen que son los empresarios? Nosotros hoy estamos con los empresarios y acordamos 60 productos y las tarifas no van a aumentar. O sea, me parece que hay una cuestión electoral ahí. Y en el corto plazo, la verdad es que en la medida que el INDEC mida los precios de la canasta congelada y las tarifas no aumenten, y en el corto plazo vas a tener un IPC que aumenta menos de lo que hubiera aumentado sin este plan. ¿Sí? Ahora lo que hay es un techo para el dólar, una banda inferior que ya dejó de ser banda inferior porque dicen que abajo de eso no comprarían dólares, y un techo fijo, rígido, de acá hasta fin de año en un nivel de 51,5. Yo tengo un temor muy fuerte que, dado esta situación de tanta complejidad y tanto desequilibrio macroeconómico, el mercado empiece con una lógica implacable a dolarizar sus posiciones y a buscar el límite superior de esta zona, dentro de la cual el Banco Central no puede intervenir. Si esto es así,
Estamos hablando de una devaluación hasta ese techo de 22-23% de los niveles actuales. Con traslado a precios puede llevarte a una aceleración inflacionaria que termine el año cómodamente arriba del 50%, lo cual es muy grave. ¿Usted qué hubiese hecho? Hoy estás en una trampa. Yo vengo diciendo, hoy no hay recetas mágicas de la economía. Quien dice hoy que desde la economía hay una receta mágica y la inflación se frena dolarizando, yendo a una convertibilidad, desconoce o no quiere ver las consecuencias que los argentinos sabemos porque las sufrimos. Creo que hoy... Tampoco la inflación es nueva, ¿no? No, pero se ha acelerado y mucho el último tiempo. Yo creo que hoy la salida requiere del instrumento clave que es la política. Yo creo que hoy requiere del llamado a consensos muy fuertes que son necesarios para poder implementar programas. Yo no estoy en contra de acuerdos de precios como el que hoy se anunció, como seguro Iván sí está en contra ideológicamente. Yo para nada. Lo que digo es que está convocado tarde por un gobierno debilitado, en un contexto macroeconómico completamente descontrolado, entonces el éxito es imposible. No, retomo una cosa para hacerte una pregunta a vos, Iván, que justamente para que exista este acuerdo hay una parte convocante, pero también hay partes que participan y que son más o menos responsables en cumplir con su parte del acuerdo. Sí, no. Empresarios, mercado financiero y por supuesto la oposición política. No, así como Agustín decía que no hay soluciones mágicas por el lado de una convertibilidad o de una dolarización, digamos, plantear que la solución es un acuerdo, un consenso, es otra idea mágica, digamos. No funciona así. A lo sumo tiene que haber ciertos consensos respecto de cuáles son nuestros problemas. Por ejemplo, ¿cuál es nuestro problema? El déficit fiscal, la inflación. Ahora, de vuelta, la inflación no la generan los empresarios. Puede que a muy corto plazo, sí, bueno, un empresario puso un precio, la tarifa subió, pero de largo plazo es una cuestión que tiene que ver con la política monetaria, tiene que ver con el déficit fiscal. Son problemas macroeconómicos que el mundo tiene totalmente resueltos. Solo acá tenemos problemas con la inflación. En Venezuela, ¿sabés lo que dicen en Venezuela de la inflación? Que la culpa es del empresario, de los burgueses, de los capitalistas. Así te va. Ahora, la gente no, de los periodistas. La gente no. El régimen de Nicolás Maduro que tiene sus propias el régimen de Nicolás Maduro con toda la parafernalia de medios, digamos. Y seguramente mucha gente que también apoya, ¿no? Entonces, la solución es técnica, tiene que ver, técnica, es de sentido común. O sea, si el gobierno deja de gastar por encima de lo que le ingresa, si el Banco Central deja de financiar, tarde o temprano te baja la inflación. Ahora es verdad que en el corto plazo es más difícil, ¿sí? Hablaba Agustín de inercia. Existe algo como la inercia, tenemos una economía muy indexada, tenemos gente que, a ver, si yo te tengo que renegociar un contrato de alquiler, como no hay mucha credibilidad, el Banco Central no tiene credibilidad. Entonces, ¿cuál va a ser la inflación este año? Yo te digo, para mí estará por el 35, ¿sí? Agustín dice, no, va a estar en el 50. Y el empresario dice, yo qué sé, le creo a Agustín, le creo a Sandleri, le creo a Iván, le creo al dólar. Bueno, le creo al dólar, yo qué sé. Entonces, bueno, a corto plazo tenés problemas con tanta historia de inflación. Ahora, de vuelta, todos los países que la bajaron hicieron los deberes. Ajustaron su déficit, hicieron que el Banco Central deje de regalarle plata al gobierno. No hay muchas soluciones. Dejaron de darle a la maquinita, entre comillas. Dejaron de darle a la maquinita. Y una cosa más, el tema del dólar. Si el dólar se dispara y se va al techo de la banda, guarda con eso. De los 130 días que tiene el nuevo esquema cambiario, solamente 10 días, y 3 fueron los primeros 3 días, o sea, solamente 10 días, el dólar estuvo por encima del tercio inferior de la banda. ¿Se entiende lo que digo, no? O sea, estuvo bastante estable durante los 130 días. O sea, decir ahora, ¿se va al techo? Sí, siempre se puede ir al techo, pero guarda porque no es lo que vino pasando. Déjame una pequeña acotación. Estuvo cerca de ese límite porque el mercado apostó a lo que se llama el carry trade. Apostó a que con esa estabilidad cambiaria y esas altísimas 74% tasas de interés, y la culpa es la tasa. Claro, tasa de interés, si sube el dólar, la culpa es el dólar. Si sube tasa de interés, usufructuaron una tasa altísima en dólares. Hoy que los riesgos son muy elevados, empiezan a retirarse. Y con respecto al análisis que hacía, déjame acotar algo. Hubo un economista que revolucionó la ciencia económica que se llamó John Maynard Keynes, que decía a esto que él dice, en el largo plazo estamos todos muertos. ¿Sí? Entonces, esta idea de que la política monetaria va a solucionar el tema inflacionario, en el largo plazo no sirve. Hace 3 años que el gobierno mantiene tasas altas, bicicleta financiera y restricción monetaria, y la inflación es la más alta del mundo. Todos. La verdad que si hace 70 años la Argentina tiene inflación, mi abuelo está muerto, y si se hubiesen hecho los deberes, yo no viviría con inflación. Lamentablemente mi abuelo se murió, mi otro abuelo también. Hace 70 años hay inflación. Sí, hay inflación en Argentina y hoy estamos en una situación... La gente que hace 70 años está muerta. Por seguir la idea, por eso estamos vivos con del cortoplacismo, en el largo plazo
vivimos las consecuencias del corto plazo. No, por eso Además- digo, Tener además, inflación, tener devaluación, tener pobreza. O sea, Pero los además- salarios reales en Argentina están hechos Pero además, polvo, Iván, lo digamos. planteas Esto como no si es fuera gratis. algo inocuo. Si realmente se llevara adelante estos ajustes que plantea, pensando que en el largo plazo va a haber un control, probablemente la inflación ceda en el largo plazo, pero ceda porque estemos todos muertos en el camino. Porque estos ajustes monetarios y fiscales no son gratuitos. Mirá, Agustín, Tienen un impacto recesivo sobre la actividad Agustín, económica. no, es que Por vos eso planteás digo la que hay magia. que salir con esta serie de Vos planteás la consensos. magia. Si no es imposible, a no ser que Mirá. atravesemos una fuerte crisis. Una fuerte crisis me refiero a un shock devaluatorio inflacionario que licude algunos pasivos, que reacomode algunas variables. ¿Quién sufriría eso? El pueblo argentino, por eso hay que evitarlo. Si lo que Agustín dice fuera cierto, entre el 2011 y el 2015 la economía argentina hubiera crecido a tasas espectaculares, porque el déficit fiscal, las políticas de estímulo fiscal, gastar más de lo que nos ingresa, se multiplicó por 6. Y en el 2016 aumentó más todavía el déficit fiscal, la economía cayó. Y la economía entre 2011 y 2000 ahora no crece, está totalmente estancada y cayendo en términos per cápita, ¿sí? Entonces, en la medida, entonces no es la receta hacer gasto público deficitario y emitir dinero. Sirvió para Hasta que no sostenerla. entendamos eso, digamos, no vamos a resolver nuestros problemas. Y ahora, puede haber, esto es un tema, ¿no? Porque hay mucha preocupación, ¿puede haber un salto devaluatorio como el que hubo el año pasado? Bueno, digamos, hay cosas que no se pueden descartar, ¿no? Pero, ¿cuándo hubo grandes crisis en Argentina? Bueno, cuando el déficit fiscal llega a un nivel que es insostenible. Eso pasó el año pasado, 6% de déficit fiscal, en la convertibilidad, 7%, en la tablita de Martínez de Oz, 12% de déficit en el Rodrigazo. Ahora, la Argentina hoy, hay que decirlo, está en un camino en donde ese déficit se está achicando.